¿Dónde quedamos? ¿Se acuerdan? Este era tensil 9. Este es el... Ajá, aquí, ya, tensil 4. Este es tensil 8. Percentil. Bien, estábamos en el cálculo de los cuartiles, ¿ya? Los percentiles y los deciles. Lo único que me quedaba era hacer una aplicación más de, por ejemplo, en qué consisten los, o sea, cómo también se utilizan los percentiles, deciles y cuartiles. Bien. Aquí había un ejercicio, hicimos todos estos, cuartil 1, percentil, decil 9, hasta aquí, ¿no? Decil 9, percentil 42, percentil 15, más calculamos, percentil 42 y 15, ¿ya? Y aquí no había... el valor, este también, el valor mínimo del 58% de los más altos, este es el percentil 42, aquí. De aquí el percentil 85, que es el último que calculamos. A ver, percentil 15, este es el 15, hasta aquí hicimos. ¿Ya? Hasta aquí resolvimos la anterior clase. ¿Ya? Este es el percentil 15, es este de aquí. Percentil 15 es el inciso G, hasta el G. En el H dice... a este H voy a cambiar, esto de aquí voy a bajar uno más. Es que no puedo, ya, curtosis e interpretar. Coeficiente curtosis. Coeficiente de, esto vamos a cambiar. Y coeficiente de, aquí va a ser asimetría y el otro va a ser curtosis. Asimetría y aquí curtosis el otro. Asimetría e interpretar. Bien. Aquí el H, aquí vamos a calcular, organizar la tabla, así va a ser, en 3 intervalos de clase. ¿Ya? Ahora, en forma resumida voy a poner, tal que en la primer clase, un ratito, aquí vamos. Aquí, en 3 intervalos de clase. Bien, aquí tal que en la primer clase, aquí estamos. Ya, voy a poner así, en la primer clase, punto, el 33% de los datos, coma. En la segunda clase el 40, el 50 y, digamos, 2% de los datos. Ya, coma. Y en la tercera clase va a estar, esta es en la segunda, ¿no? En la segunda clase. En la segunda clase, punto, el 52. Y en la tercera clase, aquí, en la tercera clase el resto. El resto de los datos, ¿de acuerdo? El resto. Entonces, este ejercicio H, este va a ser FGH, este va a ser el I, y este va a ser el J. Bien. Entonces, aquí empezamos a resolver el inciso A. Estamos nosotros ahorita tenemos que resolver el inciso G. Dice que esta tablita de acá, que la voy a volver a copiar más abajo, solo esta, ¿ya? Copiar. Esa tablita de ahí tenemos que organizar en 3 intervalos de clase. Entonces el inciso, aquí vamos a hacer, el inciso G está aquí, el H lo haremos por acá, ¿ya? Aquí. Un ratito. Pegar. Bien. Aquí va a ser el inciso H, aquí voy a hacer una división. ¿Sí? Vamos a organizar para no perdernos en esto. Ahí vamos a dividir una línea, esta café oscura, no, esta es la que poseía.
Entonces, a ver, bien. De aquí para abajo, no quiero que esté pintado. Ya, ahí que esté sin pintar. Bien, ahí de ahí para abajo. Bien. Entonces aquí va a ser el inciso H. Aquí sí que esté pintado, está dividido porque hasta aquí. Aquí que esté el... Ya. Bien, entonces aquí hicimos el inciso E. Del E pasamos aquí, continúa el E. Por aquí está el F, continuamos aquí, el G, y ahora el H vamos a continuar acá. ¿Está bien? La respuesta del H. Punto y raíz. Y para no perderme, voy a copiar la pregunta y la vamos a copiar aquí. Y ahí vamos a empezar a responder. Gracias. Aquí, esto, la otra pregunta y esto también. Bien. Entonces, aquí, organizar la tabla en 3 intervalos de clase. En la primera clase el 33%, la segunda el 52% y el resto en la última clase. ¿Qué quiere decir? Que debemos encontrar cuáles son los límites de cada intervalo de clase. Es decir, a ver, gráficamente les voy a mostrar qué es lo que quiero. Imagínense que en esta cinta, sobre esta cinta, están todos los datos, ¿de acuerdo? Están todos los datos. El valor más pequeño está aquí, o vamos a hacer así, el valor más pequeño, digamos, está aquí. Ya. El valor más pequeño es este. Ahí. El valor más grande es este. Y yo quiero, este es el valor más. Y ese así. Aquí. Digamos datos después que en esta otra parte esté el 50 y tantos % de los datos. Y aquí quiero que esté, ¿qué cosa? El 33% de los datos, bajo de ese punto. ¿Ya? Entonces, relleno sin relleno y contorno aquí sin contorno. Entonces aquí va a estar el 33% de los datos. Luego, en esta parte de aquí, en este segundo intervalo, quiero que esté ¿cuánto? El 52% de los datos. Y aquí, al final, ¿qué cosa quiero que esté? El resto para hacer el 100%. ¿Cuánto deberá haber acá? 50, 80 y 85. Aquí deberá haber el resto. ¿Cuánto es? 15. El 15% de los datos. Entonces, este valor mínimo de los datos yo conozco. Aquí está en la tabla. ¿Cuánto es el valor mínimo? El valor mínimo es 0. Pero estos no son intervalos de clase, ¿no? Aquí no debo hacer. Esta pregunta no debo hacer aquí. Yo quiero esta pregunta que estamos haciendo debe ser en en otro ejercicio. A ver, copiar, cortar voy a poner. Vamos a llevar aquí en un ejercicio 5, en este de aquí tenemos que aumentar. Aquí. Sí, aquí voy a insertar. Insertar. No. Cancelar. Aquí no puede insertar. Bueno, voy a hacer escape y otra vez intentar F. Aquí tendría que insertar la pregunta. Insertar, ya. Y aquí sí, de aquí, de la 4, porque esta no pregunto, cuando es datos discretos no corresponde, es para intervalos de clase. Ya, entonces, esto de aquí no va a ser para este ejercicio. Voy a cortar. Va a ser cortar
y lo voy a llevar donde, aquí a las 5, aquí va a ser, y vamos a pegar. Bien, esta va a ser la pregunta para acá. Entonces, aquí hemos hecho F, la G. Esta G todavía, este G, falta la H. La F, esta sería la G, un ratito. Esta sería la G y esta recién sería la H. Bien, la kurtosis. Y falta aquí, el coeficiente de kurtosis va a ser I asimetría a los dos e interpretar. Entonces la letra G, aquí, esta sería la H recién, la H. Bien, la H y aquí vamos a insertar para la G. Insertar, ya. Y aquí hacemos la pregunta G. G, aquí. Bueno, voy a ir a esta hoja, a la hoja número, a la 6 creo que era, no, era a la 4, para copiar lo que estaba haciendo, esto de aquí abajo, esto de aquí. Bueno, esto aquí ya no sirve, no lo vamos a hacer aquí. Este es el que me sirve, sí, para explicar el otro. Ya, copiar. Claro, porque no tiene intervalos de clase aquí. Bien, entonces, aquí voy a poner, más aquí le pondré, pegar. Bien, esto es lo que estaba explicando, ¿verdad? A ver, control C. Creo que voy a pegar más aquí, pegar. Ya. Bien, entonces, este ejercicio de aquí, estos datos, ¿qué vamos a hacer? Copiar, los voy a copiar acá. Aquí me falta insertar todavía. Un ratito escape. Después voy a copiar. Vamos a insertar más aquí. Insertar, va a faltar espacio. Insertar, bien. Y por si falte más, le damos insertar. Ya. Ahora sí, vamos a copiar esto. Copiar. Ahora aquí. Copiar, aquí voy a copiar y va a ser pegar. Cancelar, quiero simplemente pegar. Pegar, bien. O sea, ya. Esta es la tablita. Para esta tablita, ¿qué me piden? Me piden el inciso G. Esa pregunta la voy a copiar. Copiar y esto es lo que me piden y pongo aquí pegar. Me piden, esta tabla debo organizar en 3 intervalos de clase. De tal manera que en la primera clase, ¿qué tiene que estar? El 33% de los datos en la primera clase. En la segunda clase el 52%, en toda esta parte de aquí 52%, en toda esta parte de aquí tiene que estar el 33%, y en esta última parte el resto, que sería el 15%. El valor más pequeño de los datos, ¿cuánto es? Según la tabla, el valor más pequeño, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Es 0. El valor más pequeño es 0. Este valor de acá, para que aquí abajo esté el 33% de los datos, ¿qué debo calcular? Díganme ustedes, ¿qué debe haber acá? ¿Qué valor debe haber acá para que por debajo esté el 52% entre este y este? ¿Y cuál es este último valor? Este último valor conozco. ¿Cuánto es? Es 104, ¿verdad? 104. Bien. Entonces, ¿pero qué debo encontrar? Aquí, ¿qué debe haber? ¿Qué debo encontrar? ¿A qué será igual el límite superior del 33% de los datos? El percentil 33. Exactamente, es otro uso, el percentil 33. Los percentiles, ¿para qué me sirven? Me sirven para reorganizar los datos, como yo quiera. Por ejemplo, yo quiero
que en el primer intervalo esté el 33% de ¿qué? De los datos, ¿sí? Ya. Entonces, ¿y aquí qué deberá estar? ¿Mm? Ujú. En este, ¿qué será este límite de acá? Para que desde acá hasta acá esté el 52%. Y debajo de este esté todo lo que está aquí abajo. ¿Cuánto sería el 85? 85. Percentil 85, ¿verdad? Este debe ser el percentil 85. Perfecto. Entonces, teniendo estos percentiles, esta tabla yo la puedo reorganizar. Entonces, vamos a calcular qué cosa en esos dos percentiles. ¿Ya? Entonces, para calcular el percentil, ¿qué cosa es? El 33. Hago igual y eso. Eso es lo que voy a calcular. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a calcular la posición del percentil. ¿Cómo calculo la posición? De la siguiente manera. Posición es I por N sobre, percentil es sobre 100. En este caso, I, ¿cuánto es? Es 33 por N, ¿cuánto es? 50. Todo sobre 100. Eso hago igual y el valor de la posición la encuentro acá. Aquí va a ser igual 33 por 50 entre 100. Esa es la posición. 16.5. ¿Qué hago con este 16.5? Tengo que ver quién supera cuál de las frecuencias acumuladas, que la tengo que calcular, N sub I, cuál de estas frecuencias es mayor que esto. Y bueno, voy a calcular aquí la frecuencia acumulada. Aquí. Frecuencia acumulada, vamos a calcular, y va a ser esta primera frecuencia que es igual a esta de acá. Esta segunda frecuencia que es igual a esto, más esta frecuencia, ¿verdad? Y así. Y así sucesivamente hasta el final, que sería hasta allí. Bien. Tengo las frecuencias acumuladas. Esto todavía no hay que pintar, eso era de la anterior pregunta, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias acumuladas? Son estos valores de aquí. Y yo debo ver cuál de estas frecuencias es mayor que esta. 4 es mayor, no. 3 es mayor, no. Esta es mayor. Como 30 es mayor que esto, esta es la N sub J. Y la NJ menos 1 es esta de aquí. Así calculamos, ¿verdad? Entonces, este valor de acá, ¿dónde está? Bueno, porque no quiere, ahí, con una flechita. ¿Dónde está? Está por acá. No está en 13, sino está más allá de 13. Aquí. Ahí. Bien, ya, por ahí está. Ya. Está aquí. Aquí está ¿quién? El N. ¿Dónde está? Este es el valor de 16.5, ¿verdad? Ese es el valor. 16.5 no está en la segunda frecuencia acumulada, sino está ya contenido en la tercera. Entonces, ¿cuál es el intervalo de clase que contiene al percentil 33? Es la que contiene esta posición. ¿Cuál es? Sería este de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros vamos a sombrear. Esa es la, ¿cómo se llama? La frecuencia que contiene al percentil 33. Entonces, como ya tengo el intervalo de clase que contiene el percentil 33, directamente calculo el percentil 33. ¿A qué va a ser igual el percentil 33? Voy a calcular aquí. Va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene el percentil, más la amplitud del percentil. ¿Cuál es la distancia que hay entre esto y esto? Es 11. Que multiplico
multiplica ¿a quién? Multiplica algo, pero dentro de ese algo hay un numerador, aquí estará el numerador. ¿Qué hay en el numerador? Aquí. En el numerador está 16.5, que es este valor, 16.5 menos la frecuencia anterior, esto menos esto, menos, que es menos 13. Todo eso va a estar dividido y ahí viene el denominador. En el denominador, ¿qué tenemos? 16, no, en el denominador tenemos 30, esta frecuencia menos 13. 30 menos 13. Y de esa manera se calcula, ¿qué cosa? El percentil 33. Entonces, aquí voy a hacer el cálculo, el valor. El valor del percentil 33 va a ser el límite inferior más 11, que multiplica a quién, y abro paréntesis, en el numerador está 16, la posición, esto, menos esta frecuencia, cierro, todo dividido entre, otra vez abro paréntesis, va a ser esto, menos esto de aquí, cierro el denominador y cierro todo. Y eso viene a ser el percentil 33. Este es el valor del percentil 33. Bien, ese es el valor del percentil 33. Vamos a calcular entonces todo esto, repito, pero ahora vamos a hacer, copiar, ya no para el 33, sino va a ser para el 85. ¿Está claro por qué es percentil 85 el que debo calcular? ¿Sí o no? Porque aquí me piden que dentro de esto hay el 52. ¿Sí? Ahí está llevando a los chicos. ¿Quién le gusta? Que le espere un ratito. Y que le espere, ya va a volver. Van a disculpar, chicos, ya. Entonces, vamos a calcular aquí el percentil 88. La posición del 88 calculo con lo mismo. Lo único que cambia aquí es el percentil 88. Bien. Y bueno, y aquí también vamos a calcular su valor. Aquí lo único que tengo que cambiar es 88. Es el 85, hija. Ah, perdón, ¿de dónde sacaría 85? 88. Me distraen aquí y aquí también tengo que, es 85 y ya está. Ahora aquí también tengo que cambiar. Aquí es 85. Bien. Bien, eso es. Esta es la posición del percentil 85. Entonces aquí estamos calculando el percentil 85. Perfecto. Entonces, el percentil 85. Tengo que encontrar quién supera, cuál es la posición del percentil 85. Supera 4 no, 13 no, 30 no, 40 no. El que supera es este. Entonces, este para el 85, que es, este es el N sub J, ¿sí? Y este sería el N sub J menos 1, ¿de acuerdo? Y el percentil 85 estaría acá. Esta es la posición 42. No está ya en esta frecuencia 40, sino ya está aquí. ¿Y cuánto es el valor de la posición de ese percentil aquí? ¿Cuánto es? 42.5. Bien. Esto es para el percentil. Entonces aquí lo único que tengo es que calcular cuál es el intervalo que contiene ese percentil. Ya, el intervalo que contiene al percentil es este de acá. Ya, este es. Entonces aquí voy a calcular cuál es el límite inferior. El límite inferior es 82. Más la amplitud es eso. ¿Cuál es el numerador de ese producto? Es 42.5 menos, sería 42 menos 40, la frecuencia anterior. Todo sobre, aquí sería 49 menos 40.
Y es 49 menos 40. Perfecto, ahí ya. Ya está, entonces no me queda más que calcular. Aquí sería, bueno, todo esto lo voy a, esto creo que es, en vez de esto es esto, ¿verdad? Ya. Aquí por 11 más 11, de aquí viene a ser este valor 42 menos 40 menos 40, todo sobre este F es 49 menos 40. Eso es. Simplemente estoy reemplazando. A ver, chequemos. Ay. Sí. ¿Desea aceptar la corrección? No. Aceptar, voy a poner ya. A ver, vamos a verificar. ¿Ya? ¿Esto qué es? Límite inferior más la amplitud. Por la diferencia entre que es 49. Ah, no, aquí arriba, aquí es. Ay, no. ¿Sabe qué? Mejor voy a hacerlo de nuevo. Eso de hacer encima es. Bueno, para el percentil 85, ¿qué hacemos? Viene a ser el inferior de la clase que contiene el percentil, más la amplitud de la clase percentil, que es 11. Eso que multiplica A, y aquí tengo. Aquí, en el numerador va este valor de la posición del percentil menos el n sub j menos 1. ¿Ya? Todo eso dividido, abro paréntesis, va a ser 49 menos ¿qué? Menos 40. Eso es, y cierro. Entonces, este es el percentil 85. ¿Está correcto, chicos? Por favor, me ayudan siempre controlando lo que hago, ¿ya? Sí, ingeniera. Entonces, ya tengo el percentil 85. Esta tabla la puedo reorganizar. ¿En cuanto? En 3 intervalos de clase. Entonces, voy a copiar esta tablita solo hasta 3 intervalos de clase. Y una más para su total. No, solamente con 3. Esto vamos a copiar y vamos a poner aquí. Y pegar. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es que el límite inferior, bueno, aquí el límite inferior no es 0, esto era con la otra tabla, ¿no? Aquí es 33, ¿no? 78 diré, el valor inferior. El valor superior es 104, ahí está, 104. Bien. ¿Está bien? En esta tabla. Aquí es 38. De 38 va a ir hasta el percentil 33. ¿Cuánto es? 62.3. Y aquí es 62.3. Y aquí se va ¿hasta cuánto? El límite 85. Exactamente, no es hasta 80, sí, hasta 85.1. Y aquí viene 85.1 y se va ¿hasta cuánto? Hasta el límite superior, que sería 104. Entonces, ¿qué he calculado? Solamente estos 2 percentiles y con eso he logrado dividir en 3 partes iguales, ¿no? En la primera parte, ¿qué tengo en la primera parte? El 33% de los datos. Está tan feo. ¿Ya? En esta parte tengo el 33% de los datos, ¿no? Esto es el 33% aquí, que va desde allí hasta aquí. Wow. En esta otra parte, ¿por qué se moverá aquí? Ya. Este es el 33%. En esta otra parte que tengo el 52% de los datos. ¿Ya? Ahí el 52% de los datos. Ajá, ya. Y luego en esta otra parte tengo el 15% de los datos. Estaría hasta ahí, ¿no? Entonces, eso es, ya está mi tableta reorganizada.
¿Qué es lo que me falta? Me falta este valor de acá. Esto es el valor promedio entre estos dos. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, el promedio por fórmula lo he hecho. Y aquí la frecuencia, ¿cómo calculo? Si el total de datos debe ser ¿cuánto? 50. De los 50, ¿qué porcentaje está en la primer clase? El 33%. Entonces aquí será igual el 33% de los 50. Aquí, ¿cuánto es? El 52%. Aquí será 0.52 por 50. Perfecto. Y aquí, ¿cuánto es? Lo que falta. Pero, ojo, esta frecuencia no debe ser con decimales. Entonces, lo vamos a redondear a 17, ¿ya? Entonces, ¿qué falta para que sea 50, 20, 30, 43? Aquí sería 7, ¿no? ¿Sí? 7 y 7, 14, 10. Llevo 1, no. ¿Cómo es? 20, 30, 40. Está bien, hija. Entonces, esto es mi tabla. Esta tabla la he reorganizado a mi capricho, a mi pedido, de esta forma. ¿De acuerdo? Para eso también me sirven los percentiles, cuartiles y deciles. En este caso, con percentiles directamente calculé. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto terminamos lo que son deciles, percentiles y cuartiles. Guardo. Y vamos a pasar a ver la siguiente teoría. A ver, la teoría sigue entrando aquí. Su suerte que vengo por acá y puedo ver. Aquí, a ver, aquí. No, tengo que estar en presentación. Presentación. Estamos en introducción a la estadística, ¿no? Ahí estamos. Sí, aquí estamos todavía en introducción. Ya. A ver. No, esta no es. Esta quedó aquí nomás. Esta no me sirve. Otra. Probabilidad. Ah, medidas descriptivas. Aquí estamos. En medidas descriptivas. Bien. Y vamos a ver. Medidas descriptivas. Ya vimos las medidas de tendencia central. Vimos todas estas. Ah, una cosita. En medidas descriptivas, ustedes tienen que desarrollar estas tres. Hasta ahorita hemos visto media, mediana, a media, mediana y las medidas de posición. No hemos calculado todavía la moda, ¿no? ¿Hola? ¿O hemos visto la moda? Creo que ya hemos visto. Sí, sí. Sí, ya hemos visto la moda. Media, mediana, todo esto, incluso esto de la simetría, ¿no? Esta moda hemos visto. No, dijo que iba a ser con datos continuos. Entonces vamos a hacer la moda para este ejercicio más y luego sacamos la conclusión. Bien, aquí estoy aquí está mediana, aquí está moda, pero yo creo que hemos visto esto porque ya hemos pasado eso. Aquí medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Pero antes de pasar a medidas de dispersión, para ese ejercicio vamos a calcular la moda, ¿ya? Entonces, antes de pasar, para que así también recuerden, porque ya lo hemos visto. Moda hemos visto, ahí está la teoría. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Falta calcular percentil decil, aquí está. La moda, aquí hemos calculado la moda, chicos, con ustedes. Y hemos visto la simetría, media, mediana y moda. Media, mediana y moda. ¿Una cita Ya. Entonces ya hemos visto esto de la moda, ya hemos visto cómo es la simetría. Aquí, ¿cómo es la simetría?
había aquí, debíamos calcular la simetría, pero aquí podemos, aquí también dijimos, media, mediana y moda, entonces aquí, ¿no? La asimetría de la distribución es como sesgada hacia la derecha. O sea, la deformación de la distribución está hacia la derecha. Así es en esta tabla. Entonces hemos visto eso también. Entonces sigamos con el PowerPoint, revisándolo por donde vamos. Entonces en PowerPoint vimos media, mediana, moda, calculamos, vimos esto, la relación que hay entre la media, mediana y moda, distribución, sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha, solo mirando cómo es media y moda, y simétrica si las tres son iguales. Esto es una distribución unimodal. Bien. Luego vimos las medidas de posición, que es la dencil, percentil, cuartil, todo eso hemos visto. Entonces, ahora nos toca entrar a las medidas de dispersión. Bien, medidas de dispersión. Ojo, a ver, un ratito, vamos a anotar acá. Medidas de dispersión. Un papel. Ok. Aquí medidas de dispersión. Hoy con estadística aplicada vamos a dar inicio a lo que son las medidas de dispersión. Pero va a quedar una tarea, ¿ya? Y la tarea va a ser para que suban a la próxima clase. La tarea que va a quedar, si es que no les di o les di, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo de esta tarea haberle dado, no les he dado, creo. Esta me van a desarrollar, estas medidas que están con amarillo. Estoy anotando, queda tarea. Van a desarrollar lo que es la media geométrica, ¿ya? La media armónica y la media cuadrática. Esto queda como tarea para la próxima clase. ¿Cómo van a desarrollar la media geométrica, armónica y cuadrática? Así como hemos visto la media aritmética, la ponderada o la mediana. Van a hacer su definición, van a calcular la fórmula, o sea, van a presentar qué es, cómo se lo calcula, fórmula, y van a poner un ejemplo. Mejor si es más de un ejemplo tanto para datos tabulados, puede ser, y para datos no tabulados, dependiendo del ejercicio del caso, ¿sí? Entonces, así como he desarrollado, por ejemplo, qué es la media aritmética, describo, pongo su simbología y su fórmula, y después de eso, ventajas y desventajas, todo lo que puedan hablar, y ponen el ejemplo. El ejemplo lo hemos hecho en el Excel. Entonces yo quiero que me hagan un trabajo de investigación donde desarrolle qué es media geométrica, ¿ya? Definición. Otro, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Su fórmula y los datos. Y esto, por favor, tienen que saber, porque la próxima clase yo les voy a preguntar de esto, la aplicación, como si yo les hubiera pasado clase y hubieran estudiado para dar examen. ¿Ya? Entonces, esto tienen que saber. Yo voy a traer ejercicios de aplicación y les voy a decir, vamos a resolver esto, ¿con qué media? Y tiene que ser con una de esas, ¿de acuerdo? Entonces, para la próxima clase queda este trabajo, para el jueves. Para este jueves. ¿Qué fecha cae este jueves, por favor? 28. Vale, jueves 28. Bien, entonces ahora vamos a dar inicio
a la medida de dispersión. Termino dispersión, asimetría y kurtosis, termine o no termine, va a ser el examen el día fijado. No sé, por ahí la tengo a la programación del primer examen parcial. Entonces me voy directamente a las medidas de posición, de dispersión. ¿Ya? Las medidas de dispersión. Dice, la medida de dispersión permite, es una medida de tendencia central. Una medida de dispersión es como la medida de tendencia central, es como la medida de posición. Me describe una característica de un conjunto de elementos, su característica. Me habla sobre cómo son esos datos, si están dispersos o están concentrados. En cambio, la medida de posición, la medida de tendencia central, lo que me dice es el valor promedio, ¿sí? El valor promedio del conjunto de datos. En cambio, este me dice si los datos están concentrados o están dispersos. Bien. La medida de dispersión permite ver el grado de concentración o dispersión de los datos alrededor del valor promedio. Medida de dispersión, si hay una dispersión alta, se dice que alta dispersión quiere decir que los datos están muy dispersos. Hay una baja concentración. Si hay una dispersión baja, ¿qué quiere decir? Que los datos están casi unos juntos que los otros, entonces hay una alta concentración. Las medidas de dispersión son medidas que complementan a las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central es más representativa cuando la dispersión de los datos es menor. Si los datos tienen una menor dispersión, quiere decir que los datos son muy parecidos entre sí. Por tanto, la medida de tendencia central es más representativa. Bien, entre las medidas de dispersión tenemos las medidas de distancia, las medidas de dispersión promedio absoluta, la medida de dispersión relativa. Esas son las medidas. Son para su estudio. Las medidas de dispersión se han dividido ¿en cuánto? En 3 grupos. 1, que son las medidas de distancia. 2, las medidas de dispersión promedio absoluta. Y 3, las medidas de dispersión relativa. ¿Ya? ¿Para qué sirve la medida de dispersión relativa? Me sirven para comparar la dispersión entre 2 o más distribuciones. Para decir, esta distribución es más dispersa que esta otra. No importa en qué unidades esté medida la dispersión de ese conjunto de datos. O sea, yo puedo comparar la dispersión de las temperaturas con la dispersión de los volúmenes. No tienen nada que ver, pero puedo comparar porque esa medida de dispersión relativa es una medida que no tiene unidades y me permite comparar cualquier tipo de datos. Bien. Entre las medidas de dispersión tenemos estas que ya conocen, por ejemplo, el rango de la variable. Mide la amplitud de la variable. El rango, ¿qué es? El valor máximo del conjunto de los datos y el valor mínimo. Me dice cuál es la amplitud del conjunto de datos. Ese es el rango de la variable. ¿Cuál es el rango cuartil? El rango cuartil viene a ser la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Cuartil 3 y 1. Por tanto, entre el cuartil 3 y el 1, ¿qué hay? ¿Qué cosa hay? Hay el 50% de los datos. Entonces mide la amplitud del 50% de los datos. El rango intercuartil es el rango cuartil dividido entre 2. El rango percentil es la distancia que mide el 80% de los datos que ocupan la posición central. ¿Cómo calculo? El percentil 90 menos el percentil 10. ¿Ya? Entonces, un minutito. Aquí en el Excel, por ejemplo, veríamos lo siguiente. Aquí. Estaba en la hoja 6, creo que era. No, hoja 5. No. Aquí. Por ejemplo, solo para explicar, ¿no? Aquí, no, esto. Voy a copiar esto, control C, y lo voy a traer más aquí, solo para explicar.
aunque sea me daré otra hoja solo para explicar y aquí pongo control V. Bien. Y todo esto, ancho columna, que sea 5. Bien. Entonces, ya. Estamos hablando de las medidas de qué, de las medidas de posición, no, medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aquí tengo yo, ¿qué cosa es lo que tengo? La amplitud, tengo el valor máximo y mínimo del conjunto de datos, de esos que estábamos viendo. Esta es la edad mínima, es el valor mínimo, ¿ya? Este es el X mínimo de ese conjunto de datos. ¿Cuánto es el X mínimo? 38 años, ¿verdad? ¿Y cuánto era la edad máxima? El X máximo, si era edad, X máximo, ¿a qué es igual? Es igual a 104 años. De esas personas que se estudió, es el rango de edad. Toda esta amplitud, desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿qué se llama esta amplitud? Se llama rango de la variable. ¿Sí? Rango de la variable. ¿Qué me indica el rango de la variable? Es la amplitud dentro del cual están todas las lecturas. Ese es el rango de la variable. ¿Bien? Ahora, si yo tengo el cuartil, digamos, cuartil 1 ahí, el cuartil 2 por el que esté por aquí, y aquí que tenga también no sé, no quiero agrandar. Aquí que esté, digamos, el cuartil 3. Ahí están los cuartiles, ¿verdad? Ya. Bien, aquí tengo cuartil 1, voy a ponerle aquí. Cuartil 1. Bien, así como tengo el cuartil 1, puedo tener aquí el cuartil 2. Cuartil 2 y también por aquí lo puedo tener, el cuartil 2, aquí el cuartil 3. Cuartil 3. Bien. Ahora, ¿qué hay debajo del cuartil 1? 25% de los datos. Entre cuartil y cuartil, 25, 25 y 25 es el 100% de los datos. ¿Qué es el rango cuartil? El rango cuartil es la distancia que hay entre quién, el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Es la distancia que hay entre esos dos. Esto es, el cuartil 2 voy a tirar allá. Esto entonces va a ser aquí rango cuartil. Ese es el rango cuartil. ¿De acuerdo? El rango cuartil, esto voy a hacer con un color de letra verde. Espérense. Quiero que sea más encendido y aceptar. Este es el rango cuartil. ¿De acuerdo? Ay, no sé. A ver, insertar. No. Aquí. El rango cuartil es todo eso y todo eso. ¿Sí? Ese es el rango cuartil. No, qué feo, yo quiero más oscuro.
Ya. Este es el rango cuartil. Ya. El rango cuartil es la distancia que hay aquí. Y entre cuartil y cuartil había 25%. Entonces, en toda esta distancia, ¿qué porcentaje de datos hay? Voy a poner aquí entre paréntesis el 50% de los datos. Entre el rango cuartil. ¿No ven? Bien. En cambio, aquí, en el rango de la variable, ¿qué cantidad de datos está? ¿Qué porcentaje de datos está? Ah, aquí está el 100% de los datos, ¿no ven? Y en el rango percentil, ¿qué estará? ¿Por qué no viene? Déjenme ver. Aquí, wow. Aquí está el 100. Este 5 está de más. 100% de los datos. No. 100% de los datos. ¿Está bien? Y el rango percentil, ¿qué es? Es la distancia que hay entre el percentil 10 y el percentil 90. Entonces, supongamos que el percentil esté en este punto y este punto. Voy a insertar para el percentil. Que sea esto para el percentil. Ya. Ya, ahí le voy a poner. Entonces, digamos que aquí está el percentil. Aquí, por aquí está el percentil 10 y por aquí está el percentil 90. ¿Sí? Entonces, la distancia, aquí voy a ponerle el nombre, percentil 10, percentil 10, y aquí vamos a ponerle a este otro, percentil 90. Percentil 90. La distancia que hay entre esos percentiles, ¿cuál es la distancia? Vamos a insertar una flechita ahí. La distancia que hay desde este hasta este de aquí, esa distancia, ¿con qué color vamos a hacer? Ya. Esta distancia que se llama rango percentil. Rango percentil. ¿Sí? Rango percentil. ¿Y qué cantidad de datos estará en el rango percentil? ¿Qué cantidad de datos? Debajo del percentil 1 está el 10%, sobre el percentil 90 el 10%. Y aquí adentro, ¿qué cantidad de datos está? El 80% de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen gráficamente ¿a qué se refiere el percentil 80, el percentil, el rango percentil, el rango de la variable y el rango cuartil? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo guardo. Esto es para explicar los rangos. Bueno, vamos al PowerPoint. Aquí está. Y continúo entonces con los rangos. Es fácil de calcular. El segundo grupo de las medidas de dispersión son las medidas de dispersión absoluta. Ahí tenemos la desviación media absoluta, la desviación mediana, la varianza y la varianza y desviación típica estándar y la varianza y desviación típica estándar para casos como este. Y luego tenemos en el tercer grupo las medidas de dispersión relativa, que me sirven para comparar la dispersión de dos o más distribuciones. Y aquí solamente se presentan fórmulas. Dentro del segundo grupo, en el primer grupo están todos los rangos que ya hemos visto.
En el segundo grupo de medidas de dispersión están estas de acá, medidas de dispersión promedio absoluta. ¿Qué tengo aquí? Tengo la desviación media absoluta para datos no tabulados y para datos tabulados. Aquí la desviación media absoluta es el promedio de todas las desviaciones de cada observación, fíjense, cada observación respecto de su media. Hago la diferencia y aquí tengo la desviación. Sumo todas las desviaciones y divido entre el número de desviaciones. Entonces la desviación media es el promedio de las desviaciones de cada observación respecto de su media. Aquí tengo la fórmula para datos no tabulados y aquí para datos tabulados. Tabulados es cuando ya hay una frecuencia y aquí está un valor de cada intervalo de clase o un valor de cada nivel. ¿Ya? Entonces eso. ¿Qué es la desviación mediana? Es lo mismo que la desviación media, solo que en lugar de medir cuánto se desvía respecto de la media, se hace cuánto se desvía respecto de la mediana. Fíjense que esta fórmula es idéntica a esta, con la única diferencia que aquí dice desviación mediana y esto es respecto de la mediana. ¿Está claro hasta ahí? Ajá. Ahora vamos a la otra. Aquí tenemos cálculo de la varianza para muestras pequeñas. N dice va a ser, ¿cuándo una muestra es pequeña? Cuando N es menor que 60. Cuando una muestra es grande, cuando es mayor a 60. ¿Ya? Mayor grande va a ser mayor a 60 o igual a 60. Bien, entonces aquí tengo la fórmula de quién, de la varianza, ¿para quién? Para datos no tabulados. Varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es lo mismo que la desviación. No, la varianza, la varianza viene a ser la desviación de cada observación respecto de su media. Ya. La varianza viene a ser también el promedio de las desviaciones. ¿Pero qué desviaciones? ¿Cuánto se desvía cada observación? En este caso, este de aquí, cada observación, ¿cuánto se desvía respecto de su media? Saco la desviación, pero en lugar de tomar en valor absoluto, como en esta de acá, desviación respecto a la media, en lugar de tomar en valor absoluto, yo esa desviación la elevo al cuadrado. Sumo todas las desviaciones y divido entre n cuando los datos son grandes. Pero si los datos fueran menores a 60, va a ser sobre n menos 1. Entonces la varianza, ¿cómo se simboliza? Con la letra S cuadrado. Y la varianza para la población es con la letra sigma cuadrado. Entonces, esa es la varianza. Esta es la fórmula de la varianza para una muestra cuando los datos son no tabulados. Y esta es la fórmula de la varianza para una población cuando los datos tabulados. ¿Cuál es la única diferencia entre muestra y población? Solamente simbología. Cuando es muestra es S cuadrado, cuando es población es sigma. Cuando es muestra, aquí es n, si la muestra es grande, y n mayúscula para una población. Y luego la media, ¿cómo se simboliza en una población? Con la letra mu, en una muestra con la letra X baja. Pero el concepto de lo que es varianza es el mismo. ¿Qué es la varianza? Es el promedio de las desviaciones al cuadrado de cada observación respecto a su media. Bien, eso sería todo, varianza. Y desviación estándar. Fíjense a qué será igual a desviación estándar. Voy a traerme un vasito de agua, ¿ya?
desviación. Fíjense las fórmulas y me van a decir qué diferencia hay con el anterior. Ya. No. Bien, ¿qué me pueden decir de la desviación estándar? ¿Ah? Chicos. ¿Qué me pueden decir de la desviación estándar? Ay, aquí hay que... Bien. Aquí... ay, ¿dónde estoy? Acá. Acá. ¿Qué iba a hacer aquí? Me distraje ya. Aquí. Les había preguntado acá qué diferencia había entre esta desviación estándar y la varianza. Que se fijen en esta tabla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿alguien sabe? La raíz cuadrada. Aquí, exactamente, porque aquí dice, desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, fíjense, si yo retrocedo, esta fórmula de acá es la misma, pero sin raíz cuadrada. La raíz cuadrada está aquí como s al cuadrado. Fíjense, s al cuadrado y esto es lo mismo que hay acá. Entonces, simplemente, si a la varianza yo le saco la raíz cuadrada, aquí queda que S. Y S que es desviación estándar de la muestra. Esta primera es para datos no tabulados, pero cuando ya aparece esta frecuencia, esta formulita es para datos tabulados. Si en vez de S está sigma, simplemente me está indicando que es la desviación estándar para quién, gracias mamá. La desviación estándar para quién, para la población, ¿de acuerdo? Para la población, que es la raíz cuadrada de esto. Bien, vamos. Bien, aquí tengo la fórmula de la varianza de la varianza y la desviación estándar para casos muestras. Bien, ¿qué son casos muestras? Para eso vamos a venir acá. Está esta hojita de explicación, ¿ya? Esta hojita de explicación, esta primera era para insertar. Esto era para indicar las medidas
medida de distancia. Esta medida de distancia es el primer grupo de las medidas de dispersión, ¿verdad? Ya, esto es de las medidas de dispersión. Ahora lo que vamos a explicar es, aquí estoy, vamos a explicar lo que es las K-submuestras. Bien, una muestra, ¿cómo represento una muestra? Muestra o no muestra precisamente, el tamaño de una muestra. Aquí. ¿Cómo represento el tamaño de una muestra? ¿Cómo representa el tamaño de una muestra? El tamaño de una muestra, ¿a qué es igual? Es igual a n. Bien. Que ha de estar muy pequeñito esto, ¿no? Parece 14. Todo esto vamos a poner también en 14. Bien. El tamaño de una muestra es n. Entonces vamos a suponer, así gráficamente, que esta es una muestra. ¿Ya? Esta es una muestra. ¿De acuerdo? Esa es una muestra. No, aquí. Esa es una muestra. Bien. Pero esta muestra de tamaño n está formado por K submuestras. O sea, esa muestra de tamaño n, ¿a qué es igual? Es igual a n1 más n2, más n2 más n3 más n4 más puntos suspensivos n sub i más puntos suspensivos más n sub k, ¿ya? Esta muestra de tamaño n está formado por la suma de varias k submuestras. Cada una de estas de aquí, vamos a ver aquí. Insertar aquí. Cada una de estas de aquí, esta, por ejemplo, cada una de estas es una K submuestra. Esta es una K, esta es la muestra 2, aquí. Tamaño de la muestra 2. Este es el tamaño de la muestra 2. ¿De acuerdo? Este de aquí. La grande. ¿Por qué está formada? Está formada por K submuestras. Es decir, una muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. La muestra grande está formada por K submuestras. Hay en 14. Y no sé por qué este es tan chiquito. Ya. Ya, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces, es decir, aquí voy a yo dividir esta muestra de tamaño n, voy a dividir en otras pequeñas muestras. Por ejemplo, está formada por esta muestra, está formada por otra muestrita, aquí. Está formada por otra muestrita. Bien, ya.
esta es mi muestra. Aquí nomás no cerré bien este cuadrito. Aquí. Ya, eso. Wow, no. Ya, ahí. Bien, supongamos todo este redondo me está representando a toda la muestra, a la muestra N. Pero esta muestra N está formado por K submuestras, es decir, digamos, estos, los que están aquí en este grupo, son los N. Ya no puedo. Este sería N1, ¿sí? A ver, voy a hacer a los otros, si no, no voy a poder. Ya. Ya. Entonces aquí voy a hacer va a ser N2. Ya, el N2, este de aquí, ¿no? Aquí sería este N2, aquí sería N3. Este sería el N4. Y así sucesivamente, ¿no? Este es el N2, no, este es el 3. El 3, el 4 y así. Hasta que estos serían puntos suspensivos. Aquí sería el N5, N6. Y así sucesivamente hasta aquí tenemos un NK. Este le voy a llamar un NK. Pueden estar formados por varias K submuestras, ¿sí? Entonces, esto es, ¿de acuerdo? Ahora, cada K submuestra, cada una de estas que tiene su media, por ejemplo, este es el tamaño de muestra, el N1, el tamaño de la muestra 1. Esa muestra 1 tiene la media, valor promedio, media 1, digamos, y tiene su desviación estándar de la 1. Lo mismo pasa con la N2. Aquí ahí sería, hay una muestra 2, esa muestra 2 tiene su media de la muestra 2 y tiene también su desviación estándar de la muestra 2. Entonces, para cada una de las muestras, ¿qué cosa yo tengo? Su media y su desviación estándar. Hasta que, supongamos, aquí sean puntos suspensivos, aquí puntos suspensivos, y aquí puntos suspensivos. ¿Hasta cuántas muestras puedo tener? K submuestras. A esta última le voy a llamar el tamaño de la muestra K, la media de la muestra K, ¿ya? La media de la muestra K, y aquí la desviación estándar de la muestra K. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si yo quiero calcular la desviación estándar y la varianza para esta muestra de tamaño n, ¿qué debo hacer? Para esta muestra, que está formada esta muestra por N1, N2, N3 y así por la sumatoria de los Ns, la sumatoria de todo esto va a ser igual a ¿qué? A N. N es la muestra grande, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, es la suma de todo eso. Muy chiquita la letra, aquí le haremos con 16. Ya, esa es la muestra. Si yo quiero calcular la media de toda esta muestra, que está formado por K submuestras, ¿qué debo calcular? ¿Con qué voy a calcular la media de toda esta muestra? Con la media global o
total. ¿De acuerdo? La media. Si quiero calcular la desviación estándar, ¿cómo voy a calcular la desviación estándar para todo? Para calcular la desviación estándar, tengo que calcular primero la varianza. Primero calculo varianza. Luego calcularía después de calcular la varianza, calculo la desviación estándar. ¿Ya? ¿Y cómo calculo la varianza? Para calcular la varianza tengo que calcular, ¿qué cosa? La intravarianza y más la intervarianza. Bien, creo que así vamos a separar aquí. Intravarianza y aquí he puesto intravarianza. Eso. Bien, esto voy a hacer así. Esta es la media global o total. Aquí, no. Aquí vamos a hacer así. Ya, esto. Formato celda, alineación, ajustar texto y ahí. Bien. Esta es la media. Esto se ha hecho así porque aquí voy a agrupar. Formato celda. Ya. Entonces, bien. Media global o total. Ya. Bien. Entonces, si yo tengo una muestra de tamaño n y quiero sacar la varianza para esta muestra, pero yo sé que esta muestra está formada por casos muestras, donde cada caso muestra tiene su media, cada caso muestra tiene su desviación estándar. Entonces, ¿qué debo hacer para calcular la medida de dispersión, o sea, la desviación estándar y la varianza? Debo, en primer lugar, tener las medias de cada caso muestra, calculo la media global o total, teniendo esa, calculo la varianza de todo el grupo, pero para calcular la varianza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la intravarianza más la intervarianza. Una vez calculo esta la varianza para toda la muestra n, pues es fácil calcular la desviación estándar porque es solamente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Está claro? No sé si me dejé entender para recién ir a la fórmula. ¿Se entendió o no se entendió? Jóvenes, aquí está. Para casos muestras, ¿cómo calculo la varianza? La varianza es igual a la intervarianza, o sea, la variabilidad que hay entre las casos muestras, o entre los estratos, más la variabilidad, más la intravarianza. Esta es la intra, mide la variabilidad dentro de cada caso muestra, aquí adentro. La inter, la variabilidad entre las casos muestras. Una vez calculo eso, sumo y esa es la varianza de toda la muestra. Con esto de aquí arriba, yo calculo aquí y ya está la suma de los dos. La intervarianza es igual a la media de cada caso muestra menos la media global o total elevado al cuadrado por el tamaño de la muestra. Sumo eso, en este caso está solo para dos muestras.
sobre n-1, más sumaría para la intervarianza, se calcula con esto de acá. ¿Está bien? Si a esto le saco la raíz cuadrada, lo que tengo es la varianza. Bien. Y para terminar las medidas de dispersión, vamos a ver esto más, ¿sí? Porque aquí ya termino y ahí me quedaría hacer solamente ejercicios. Eso ya es asimetría. Bien. Medidas de dispersión relativa. Entonces, hasta ahora ya hemos visto las medidas de distancia y hemos visto las medidas de dispersión promedio absoluta. Y eso hemos terminado, esa de dispersión promedio absoluta, viendo el cálculo de la varianza y desviación estándar. ¿Para quién? Para caso muestras. Bien, ahora, vamos a ver el tercer grupo de las medidas de dispersión. Son las medidas de distancia. No, las medidas de dispersión relativa, el tercer grupo. ¿Para qué sirven estas medidas, chicos? Les había dicho, he aclarado varias veces. ¿Por qué es útil esta medida de dispersión relativa? ¿Para qué? Tantas veces he repetido lo mismo, para ver si les queda. A ver. ¿Por qué es útil? ¿Para qué es útil? Jóvenes, ¿están ahí o no están ahí? Para comparar la dispersión. Ah, eso, porque no con cualquier medida de dispersión pueden comparar la dispersión de dos o más distribuciones. Esto me ayuda a comparar la dispersión de dos o más distribuciones, no importa en qué unidades está medido. Bien, entonces vamos a leer. La desviación estándar es una medida de dispersión absoluta, la desviación estándar, porque depende de las unidades de las observaciones y se utiliza para comparar la variación de dos distribuciones siempre y cuando las variables se expresen en las mismas unidades y de medida y sean aproximadamente del mismo tamaño promedio. Solo en ese caso utilizo la medida de dispersión absoluta. Pero la medida de dispersión relativa, ¿qué dice? La medida de dispersión relativa es la dispersión absoluta dividido entre el valor promedio. Es decir, es el número de veces que la dispersión contiene a la media aritmética. ¿Cómo calculo la medida de dispersión relativa? Es una medida de dispersión absoluta sobre una medida de tendencia central. Vamos. Y aquí tienen, entre las medidas de dispersión tenemos el coeficiente de variabilidad. ¿Con qué se representa el coeficiente de variabilidad? Con la letra CB. CB es igual a ¿qué? A coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad. Es igual a la medida de dispersión absoluta, que en este caso es sigma o S puede ser. Si es sigma sobre mu, esto es para la población. Si es S sobre X barra, eso es para la muestra. Solamente el simbología. Esta es la desviación estándar de la población y esta es de la muestra. A medida que este valor sea más grande, quiere decir que los valores son más dispersos. A medida que este valor sea más pequeño, los valores son más, están más concentrados, ¿ya? Y por tanto son más homogéneos. Y si son más homogéneos, la medida de tendencia central es más representativa. Bien. Otra medida de coeficiente de variabilidad es el coeficiente cuartil. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Como se presenta aquí. El coeficiente cuartil es igual al cuartil 3 menos cuartil 2 sobre cuartil 3 más cuartil 2. Puede multiplicarlo por 100 y va a estar expresado en porcentaje.
Este es CQ, coeficiente cuartil, cuartil 1, cuartil 3. Y bueno, y la interpretación es la misma que la anterior. A mayor coeficiente de variabilidad, mayor dispersión. Y por tanto los datos son más heterogéneos. Y la media es menos representativa. Y así sucesivamente. Aquí. El coeficiente de variabilidad, dice, es una medida independiente de las unidades. ¿Por qué independiente de las unidades? Vamos a observar su cálculo. Aquí. Esta desviación estándar, por ejemplo, está medido en kilos y la media en kilos. Kilos y kilos se va, entonces se queda sin unidades. Bien. Es una medida independiente de las unidades de medición. El coeficiente de variabilidad se expresa generalmente en porcentaje, si es que yo multiplico por 100, y su interpretación es más sencilla, ¿no? Otro, el coeficiente de variabilidad sirve para comparar la variabilidad de dos o más distribuciones, ¿ya? De dos o más que estén en distintos sistemas de unidades. Sirve para comparar la variabilidad entre dos o más distribuciones de grupos obtenidos por diferentes personas. Y sirve para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos que tienen distinta media. Bueno, hasta aquí hemos llegado, chicos. La próxima clase quiero que me entreguen la tarea, van a subir al sistema, voy a habilitar más tarde, van a subir hasta el día, para subir, ¿ya? Hasta el día, un día antes de clase, hasta el miércoles a las 11 de la noche. Ahora, el inicio, bueno, medidas de dispersión ya vimos, he terminado con toda la teoría, así que la próxima clase, fíjense, ya terminé con la teoría, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, la próxima clase es solamente hacer ejercicios de medidas de dispersión. Y luego tendría que entrar a asimetría. Bien, entonces ahí quedamos. Buenos días, chicos, que les vaya bien, practiquen. ¿Tienen alguna duda, consulta? Hola. Todo bien, ingeniera. Todo bien, ingeniero. Ya, está bien. Miren, hay solamente 56 alumnos. Están algo de 150. Bien, la próxima clase tomaremos lista. Ya, hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Ya, hasta Gracias. luego, hasta luego. Todo bien, ingeniero. Repasen que vamos a hacer puro ejercicio. Hasta luego.